Es eh, plantear los aspectos principales que tienen que ver con los recursos de apelación y el recurso de casación, que como sabemos ha sido reformado, eh, y una exposición y análisis de los procesos especiales en materia laboral. Haciendo una suerte de disclaimer, diremos que estas opiniones que nosotros emitimos lo hacemos a título de profesor universitario, a título personal, y no en nuestra condición de magistrado, ¿no? Entonces vamos a proyectar la pantalla. Me avisa don Julio si estamos, si se pueden ver la pantalla. Perfecto, se ve bien. Ya, muy bien. Entonces, medios impugnatorios y procesos especiales en lo laboral. Eh, en primer lugar, veremos el tema de los medios impugnatorios, como había manifestado hace un momento, el recurso de apelación y el recurso de casación. Eh, en cuanto al recurso de apelación de sentencia, en primer lugar, debemos señalar que el plazo de apelación que establece la nueva ley procesal de trabajo es de 5 días hábiles y empieza a correr al día hábil siguiente de la audiencia o de citada a las partes para su notificación. Esto ciertamente es, digamos, el planteamiento inicial de la nueva ley procesal de trabajo, porque no hay que olvidar que conforme se concibe en la nueva ley procesal de trabajo, la notificación de la sentencia se realiza en estrado, es decir, eh, al final de la audiencia de juzgamiento, si bien es cierto, el juez de primera instancia puede emitir el sentido del fallo, sin embargo, cita a las partes a efectos de que puedan acercarse al local del juzgado para que se les notifique la sentencia, ¿no? Sin embargo, como todos sabemos, y a raíz pues de la irrupción de la pandemia, es que variado, se ha variado y tuvo que establecerse la notificación a través de la casilla electrónica necesariamente. Y ello, si se quiere, ha sido uno de los aspectos que ha quedado, lo cual nos parece positivo, como herencia, digamos así, de la pandemia, ¿no? Entonces, ahora se notifica electrónicamente las sentencias. Claro está, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, hay que considerar los 2 días adicionales, precisamente, a los 5 días, en este caso de apelación, tratándose de notificación electrónica. En ese sentido, el plazo de apelación hay que considerarlo efectivamente a partir de las nuevas normas administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que establecen precisamente esta forma de notificación que, reitero, ha sido una herencia pues de la pandemia, y que ha quedado, ¿no? Al igual que las audiencias virtuales, que viene a ser pues una medida muy importante y que beneficia el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Además está decir, ¿no?, que las audiencias virtuales tienen una gran virtud que facilita precisamente que se haga efectivo el derecho a concurrir a una audiencia, a asistir a la audiencia, y facilita el trabajo de los abogados, particularmente en la Corte Suprema.
tiene esto un significado muy importante, ¿no? Antes de las audiencias virtuales, los abogados de lugares del interior del país tenían que movilizarse con los consiguientes gastos en lo que se refiere al alojamiento, al pasaje, y para intervenir por breve término en la Corte Suprema. Ello evidentemente ha sido superado con las audiencias virtuales. Se pueden conectar de cualquier lugar del país. Incluso yo he tenido audiencias en las que los abogados se han conectado del extranjero, ¿no? Entonces, eso significa pues un gran avance, ¿no? Y desde mi punto de vista, igualmente la notificación electrónica es un gran avance, puesto que en tiempo real las partes pueden tomar conocimiento del pronunciamiento del órgano jurisdiccional, ¿no? Lo cual, añadido a otros aplicativos como la mesa de partes electrónicas, ciertamente constituyen pues un beneficio para el justiciable y para quienes desempeñan el patrocinio para los abogados. Entonces, el plazo es de 5 días. Hay la posibilidad, además, de que la sentencia se pueda entregar en la audiencia. No hay ningún impedimento que se pueda entregar en la audiencia, en la resolución. Y en ese caso, el plazo se contaría a partir de la entrega, ¿no? En otras latitudes, como en Colombia, la notificación de la sentencia se hace a viva voz al final de la audiencia, y incluso la parte tiene la posibilidad de apelar en ese momento, precisamente en un proceso oral, ¿no? Fundamentando su apelación. En segunda instancia, eh, el trámite que establece la ley es, tiene igualmente, ¿no? Un diseño original. Cuando se hace referencia a que interpuesta la apelación, el juez remite el expediente a segunda instancia dentro de los 5 días hábiles siguientes. Bueno, esto está pensado de pronto todavía en la no implementación total del expediente judicial electrónico, ¿no? Cuando se concede el concesorio y las partes son notificadas con el concesorio, en un ámbito de expediente judicial electrónico, simplemente en tiempo real ya el expediente está en segunda instancia, es decir, cambia de bandeja y la sala ya puede visualizar el expediente, ¿no? Y bueno, conforme señala la ley, dentro de los 5 días hábiles de recibido el expediente, la sala superior fija día y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. Eh, Esto es óptimo en determinadas circunscripciones, como entendemos en la Corte Superior de Lima, en que las salas laborales se están citando de manera pronta, conforme a ley, las audiencias de vista de la causa. Y hay un plazo que debe correr entre la vista de la causa y, bueno, previamente la recepción del expediente, ¿no? Se dice que la audiencia de vista de la causa debe fijarse entre los 20 y 30 días hábiles siguientes de recibido el expediente. Quiere decir que necesariamente tiene que ser dentro de ese plazo. Nosotros consideramos que dependerá de la carga procesal del órgano jurisdiccional. Eh, si se observa el plazo mínimo que establece el Código Procesal Civil entre una actuación, entre la notificación y la actuación procesal, 3 días, ciertamente no hay ningún inconveniente que el órgano jurisdiccional pueda citar a las partes en un plazo menor a los 20 días, ¿no? Y bueno, por experiencia les manifiesto en la cuarta sala laboral de Lima, ah, hasta donde lo dejamos y entiendo que sigue igual. Los expedientes se ingresaban e inmediatamente se programaba la vista de la causa, observando el plazo mínimo que establece la ley entre la vista, perdón, entre la notificación y la audiencia, ¿no?
y esto redunda en la solución pronta de los procesos. Entonces, creo que si la audiencia de vista de la causa se señala antes de los 20 días, no estaríamos ante una causal de nulidad, porque en todo caso se trata de una formalidad que no está sancionada con la nulidad, ¿no? Muy bien. Eh, entonces, fijada la vista de la causa, el día de la audiencia de vista de la causa, se concede el uso de la palabra al abogado de la parte apelante, a la parte impugnante, a fin de que exponga sintéticamente los extremos apelados, y a continuación cede el uso de la palabra al abogado de la parte contraria, es decir, se trata de la exposición de la posición que tiene en primer lugar la parte impugnante, los agravios que le genera la sentencia y los fundamentos de hecho y de derecho que plantean a propósito de la apelación, y luego se cede el uso de la palabra al abogado de la parte contraria. Ahora, algunas buenas prácticas se han podido desarrollar porque no están previstas expresamente en la nueva ley procesal de trabajo, como es el que no es necesario pedir el uso de la palabra previamente por escrito. Estamos en un proceso oral, suficiente que las partes se apersonen, los abogados se apersonen en la hora fijada y se anoten para poder intervenir, ¿no? En una audiencia presencial, igualmente en una audiencia virtual, desde el momento en que en la notificación se indica el enlace para que las partes puedan acudir o concurrir a la audiencia virtual, la parte, el abogado puede asistir sin que exista la necesidad de que haya una petición por escrito previo, ¿no? Como sucede en los procesos escritos, ¿no? Entonces, eh, el tribunal, la sala superior, puede formular preguntas a las partes y sus abogados a lo largo de las exposiciones orales para esclarecer precisamente algún aspecto de la controversia que es necesario precisar, lo cual normalmente se acostumbra porque evidentemente el tribunal o la sala superior eh, tiene que emitir pronunciamiento en la audiencia de vista de la causa un máximo dentro de 5 días, ¿no? Es decir, excepcionalmente, ¿no? Entonces, esta es una práctica que está formulada precisamente por la ley, como está señalada a continuación. Esto es en cuanto al plazo de expedición de la sentencia de segunda instancia, ¿no? Ahora, una buena práctica que no está regulada en la ley, pero que es óptima desde el punto de vista del ejercicio eh, cabal de lo que significa la dirección de audiencias, es que particularmente en el tribunal que hemos podido dirigir en la sala superior, en la cuarta sala laboral, es que la conducción de la audiencia está a cargo del juez superior ponente, ¿no? Quien conoce ciertamente el expediente, conoce el caso y en consecuencia es el que dirige el debate, dirige la realización de la audiencia respecto a cada expediente, ¿no? Evidentemente, los otros miembros del colegiado pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes, las aclaraciones. Y entonces, el ponente es el que dirige la audiencia, ¿no? Esta es una buena práctica que no está prevista en la ley. Y en cuanto a el conocimiento que deben tener las partes respecto del pronunciamiento de la sala superior, la ley también nos indica que concluida la exposición oral, dicta sentencia inmediatamente o luego de 60 minutos, expresando el fallo y las razones que lo sustentan de modo lacónico, ¿no? Quiere decir que el juez ponente
luego de las exposiciones, se suspende la audiencia, un receso, el tribunal pasa a deliberar y luego emite el pronunciamiento. Y como estamos en una segunda instancia, que podría ser por confirmar, revocar o anular, ¿no? Excepcionalmente la sentencia de primera instancia, ¿no? Y eso nos hemos cuidado bastante nosotros, porque en un ámbito de oralidad y con la carga procesal que existe, eh, decretar la nulidad de la sentencia de primera instancia es evidentemente una práctica que debería limitarse a lo máximo, ¿no? Es decir, debe ser sumamente residual las nulidades, ¿no? Porque anular un proceso o una sentencia significa que evidentemente la controversia no se va a resolver de manera definitiva, sino que se van a renovar los actos procesales. Y eso afecta la naturaleza del proceso laboral, que de por sí es un proceso célere, un proceso dinámico, ¿no? Y que debe brindar esa protección jurídica de manera más inmediata. Excepcionalmente, se indica que la sala puede diferir su sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes. Y en ambos casos, al finalizar la audiencia, señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la sentencia bajo responsabilidad, ¿no? Esto, reitero, al igual que sucede con la primera instancia, ya, digamos, está siendo superado a través de la notificación electrónica y las bondades que ello tiene, como hemos expuesto hace un momento, ¿no? También se establece la citación que debe ser de entre los 5 días hábiles siguientes de celebrada la audiencia de vista de la causa. La ley no se ha puesto en algunas situaciones que, bueno, bajo un criterio de buena práctica y razonabilidad, hemos tratado de nosotros implementar, ¿no? Cuando se aplicó la nueva ley procesal del trabajo en el Distrito Judicial de Lima, la cuarta sala laboral, la que estuvo bajo nuestra dirección, fue la única sala que empezó a conocer los procesos con la nueva ley procesal de trabajo. Era el caso de las discordias, ¿no? Claro, ahora las discordias son más, digamos, residuales porque ya la ley orgánica del Poder Judicial se ha modificado y entonces en los procesos laborales y ahora en todos los procesos, dos votos forman resolución, ¿no? Es decir, las causas se resuelven por mayoría, ¿no? Pero hay la posibilidad de que exista discordia, aunque residual, ¿no? Porque si cada uno de los jueces, los tres, tienen una posición distinta, digamos, ¿no? A título de ejemplo. Un juez se opina por confirmar la sentencia, el otro por revocar, y un tercer juez, o el tercer juez, opina por la nulidad. Entonces habría tres posiciones, y en consecuencia, esa es la única posibilidad de que se genere una discordia, ¿no? Entonces, que reitero, a raíz de las modificaciones legislativas es residual. Pero antes, y bueno, y ahora que se produzcan las discordias, cuando se producía la discordia, eh, se proclamaba la discordia al final de la audiencia, ¿no? Al menos en la práctica que nosotros hemos desarrollado en la cuarta sala laboral de Lima. Se proclama la discordia, es decir, los jueces ya han emitido su voto y el juez que dirige los debates hace conocer, ¿no? Que los jueces, señores tal y cual, ¿no? Han opinado por confirmar y el tercer juez por revocar. Y bueno, y en ese momento, porque evidentemente lo que se requiere es legitimar el proceso oral y la celeridad con que deben manejarse estos procesos, se señala fecha y hora para la realización de la audiencia en discordia con el juez dirimente y dándose por notificadas las partes en el acto de la audiencia de vista de la causa. Esto ciertamente aligera, ya evita la realización de nuevos actos procesales como las notificaciones, etcétera, ¿no? Y además evita
cualquier tipo de reclamaciones o ulteriores nulidades respecto a la notificación de las partes para la realización de la vista de la causa en discordia. Eso es una buena práctica que, como reitero, eh, se ha eh, planteado a propósito de la aplicación de la nueva ley procesal de trabajo. Ahora bien, si las partes no concurren a la audiencia de vista la sala, igual resuelve sin necesidad de citación, ¿no? Notifica la sentencia dentro del al quinto día hábil siguiente en su despacho. En este caso, dentro de ese plazo, notificará la sentencia vía electrónica, ¿no? Bueno, respecto al recurso de apelación, es lo que regula la ley, ¿no? De manera concreta y aspectos que no han sido previstos en la ley. Bueno, las buenas prácticas de los tribunales, de los órganos jurisdiccionales, la han podido superar, ¿no? Algunas dificultades, ¿no? ¿Y qué sucede si, bueno, alguna de las partes notificada con la sentencia interpone el recurso de casación? Se concede el recurso de casación, pero y se dispone la elevación, ¿no? Es decir, si se reúnen los requisitos de admisibilidad, que vamos a ver más adelante en el recurso de casación, y en ese momento que se dispone la formación del cuaderno de ejecución, ¿no? Provisional, digamos así, porque el artículo 38 de la nueva ley procesal de trabajo establece el carácter no suspensivo del recurso de casación. Entonces, una buena práctica desarrollada en la cuarta sala ha sido de que, como se puede formar un cuaderno en el ámbito del expediente judicial electrónico, la secretaria de sala, al mismo tiempo que provee el escrito de elevación del expediente eh, y firmada esta resolución por el colegiado, ¿no? De manera electrónica, procede a elaboración virtualmente del cuadernillo de ejecución y lo remite al juzgado correspondiente, ¿no? Esta es una buena práctica que también se ha implementado, no está en la ley, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el recurso de casación, ¿no? Que, como había adelantado hace un momento, ha sido modificado por la ley 31699 del 1 de marzo del 93 y que, perdón, del 2023 y que entró en vigencia el 1 de mayo, tuvo una especie de vacatio ley, el 1 de mayo del 2023 entra en vigencia ese texto modificatorio del recurso de casación. Y entonces vamos a explicar y analizar los contornos precisamente de lo que significa ahora ya el recurso de casación. ¿Cuáles son las causales del recurso de casación? En primer lugar, debemos señalar que la anterior redacción, es decir, la redacción original de la nueva ley procesal de trabajo, establecía únicamente dos causales del recurso de casación. Eh, la infracción normativa y el apartamiento de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Es decir, solamente dos causales de casación que tienen que ver con las finalidades del recurso de casación eh, y con el modelo adoptado en la nueva ley procesal de trabajo, es decir, la finalidad de control normativo, finalidad nomofiláctica y la finalidad uniformizadora, esto es orientada a uniformizar los pronunciamientos jurisdiccionales. Estas dos finalidades de la casación, pues, en doctrina existen otras finalidades como la finalidad pedagógica y la finalidad diquelógica. Sin embargo, nuestro modelo de casación asume únicamente la finalidad
de control normativo, finalidad normofiláctica y la finalidad uniformizadora. Esto es orientada a uniformizar los criterios jurisdiccionales y que la Corte Suprema como órgano de vértice pueda establecer criterios y definir una línea jurisprudencial, ¿no? Entonces, con la modificatoria de la casación laboral, con la ley que precisamente modifica la casación laboral, eh, se ha establecido en el artículo 34, digamos, un número mayor de causales de casación, ¿no? Si nosotros analizamos las causales actuales del recurso de casación, en realidad, que son cinco, en realidad vienen a ser un desgajamiento de las causales anteriores que ya tenía la nueva ley procesal de trabajo. Es decir, las cinco causales que ahora establece la nueva ley procesal de trabajo modificada, viene a ser, digamos, la, la explicación más detallada, en otras palabras, eso lo hemos sostenido nosotros en una publicación reciente, de las dos únicas causales que preveía el texto original de la nueva ley procesal de trabajo. Entonces, eh, pero veamos cuáles son estas causales, ¿no? En primer lugar, se señala de que si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, ¿no? O con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Entonces, en primer lugar, nos preguntamos cuáles son las garantías constitucionales de carácter procesal o material, ¿no? Eh, en primer lugar, se hace referencia precisamente a las garantías procesales que se encuentran en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Entonces, a manera de ejemplo, ¿no? Estaríamos ante una causal de casación si se ha afectado el principio de juez natural, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes saben, el artículo 139 establece como una de las garantías de la Administración de Justicia el juez natural, que nadie puede ser sometido a un órgano jurisdiccional que no corresponde o es profesamente creado para tal fin, ¿no? Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo de lo que sería la inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal. Por otro lado, tendríamos igualmente la afectación del principio de la cosa juzgada, ¿no? El principio de la cosa juzgada, que igualmente es una garantía de la Administración de Justicia prevista en el artículo 139 de la Constitución, y por lo tanto, también se puede invocar en la casación laboral de acuerdo a la modificatoria de la nueva ley procesal de trabajo. Entonces, eh, garantías constitucionales de carácter procesal o material. Y así podemos enumerar diversas garantías que está previsto en la Constitución, artículo 139, que pueden ser materia de invocación en un recurso de casación, ¿no? Igualmente, una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. En, en segundo lugar, es causal de casación si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. Entonces, y justamente hablábamos del plazo para citar a la vista de la causa.
eh, decíamos que ese plazo, es decir, ese plazo entre los 20 y 30 días, no estaba sancionada con nulidad. Pero sí existen normas procesales que establecen la sanción de nulidad frente a su incumplimiento, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? El artículo 194 del Código Procesal Civil, aplicable supletariamente, nos dice que la resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, ¿no? Bajo sanción de nulidad. Que como sabemos, la facultad de ordenar pruebas de oficio igualmente lo tiene el juez laboral y entonces tiene que estar fundamentada, ¿no? Eh, si bien es cierto, es inimpugnable, pero en tanto y en cuanto se encuentre debidamente fundamentada. Igualmente, eh, el artículo 202 del Código Procesal Civil establece que la audiencia de pruebas, en este caso la audiencia de juzgamiento, será dirigida personalmente por el juez bajo sanción de nulidad. Entonces aquí tendríamos una norma procesal cuya inobservancia es sancionada con la nulidad. Bueno, en términos actuales ya es impensable de que una audiencia no se realice con presencia del juez, ¿no? Pero antes sí existía esa posibilidad. Esto es con la norma procesal anterior, incluso a la 26636, el Decreto Supremo 0380-TER, eh, permitía que la audiencia, en este caso se denominaba comparendo, pueda ser conducida por el secretario y consultar al juez para resolver algunas incidencias únicamente, ¿no? Bueno, en un ámbito de oralidad sería impensable que la audiencia no sea dirigida por el juez, pero a manera de ejemplo, estamos planteando precisamente que sería una causal de casación, ¿no? Eh, Igualmente, a manera de ejemplo, podríamos citar el artículo 611 del Código Procesal Civil, que ordena que la decisión que ampara o rechaza la medida cautelar es debidamente motivada bajo sanción de nulidad, ¿no? Entonces hay normas que prevén precisamente que su inobservancia está sancionada con la nulidad. Entonces aquí tendríamos otra causal de casación, ¿no? En tercer lugar tenemos eh, lo siguiente. Es causal de casación si la sentencia o auto contiene una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley, ¿no? Fíjese que en estos casos se está recogiendo, digamos, la fórmula que contenía la antigua ley procesal de trabajo. La antigua ley procesal de trabajo, cuando trataba el tema de la casación, precisamente hablaba de la indebida aplicación, errónea interpretación o falta de aplicación o no aplicación de una norma, ¿no? Lo cual ya no se había previsto en la redacción original de la nueva ley procesal de trabajo. Entonces, la reforma de la casación laboral tiene esa virtud de haber recuperado, digamos, este modelo que es interesante y además esclarecedor, ¿no? Porque sirve como una forma de orientación para los abogados cuando tengan que plantear el recurso de casación, que como sabemos es un recurso sumamente técnico, ¿no? Debe ser sumamente técnico, porque precisamente no es un recurso similar al recurso de apelación en que la parte o el abogado se puede explayar, ¿no? En aspectos de probatorios, o aspectos fácticos y jurídicos de manera amplia, ¿no? La casación tiene que ser concreta y tiene que estar referida precisamente a estos tres aspectos, ¿no? Indebida aplicación, errónea interpretación o falta de aplicación de la ley, ¿no?
Y en todo caso, ¿no? Ya desde ya eh, habría que señalar, ¿no? Si uno considera que existe una indebida aplicación, habría que indicar en qué contrario sensu cuál sería la debida aplicación. Y cuando se invoca la errónea interpretación, habría que señalar cuál sería la interpretación correcta. Igualmente, en el tema de la falta de aplicación. La reforma de la casación laboral se hace referencia también, como fuente de derecho laboral, a que puede ser materia de casación si existe una indebida aplicación, errónea interpretación o falta de aplicación de tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral y de seguridad social, ¿no? Y esto es particularmente importante y que tiene que ver con los productos o con las normas nacionales de origen internacional, como se prefiere llamar a las normas de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿no? Normas nacionales de origen internacional, precisamente por el carácter o monista de la incorporación de los tratados que tenemos nosotros en nuestra Constitución, es decir, ratificado por el Perú, ya inmediatamente ese tratado o ese convenio de la OIT se incorpora al espectro jurídico nacional sin necesidad de que exista una ley especial que lo prevé así, ¿no? Entonces, en primer lugar, se hace mención pues a los acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral y de seguridad social, ¿no? Y esto además comprende precisamente a los tratados que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y evidentemente pueden ser invocados como causal de casación, es decir, una indebida aplicación, errónea interpretación o una falta de aplicación. Eh, o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación, ¿no? Es decir, un contenido más amplio, ¿no? Eh, cuando hablamos, digamos, de la indebida aplicación a manera de ejemplo, podríamos citar, ¿no? Lo hemos señalado en una publicación, el caso de la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Que como sabemos, cuando se trata de un trabajador con contrato de trabajo a tiempo indeterminado, la indemnización por despido arbitrario que prevé el artículo 38 del decreto legislativo 728, texto único ordenado, es de un sueldo y medio por cada año trabajado con el límite de 12 remuneraciones, ¿no? Y más la fracción correspondiente. Entonces eso tiene que ver con el tiempo de servicio del trabajador. Pero también en el ámbito de los contratos modales tenemos el artículo 76 del decreto 728 que establece no una indemnización por despido arbitrario, sino una indemnización por resolución arbitraria del contrato modal. Entonces, digamos, si estamos ante un caso de un trabajador que tiene contrato a plazo fijo y el empleador da por terminado este contrato antes de la fecha pactada, resuelve arbitrariamente el contrato modal o sujeto a modalidad, le corresponde la indemnización del artículo 76 del texto único ordenado del decreto 728, que no es conforme al tiempo de servicio, sino conforme a los meses que faltan para culminar el contrato, ¿no? Un sueldo y medio por cada mes para culminar el contrato. Pero si se trata eh, digamos, equivocación, de decir, aplicar el artículo 38 en lugar del artículo 76, ¿no?
estaríamos ante un caso de indebida aplicación del artículo 78, 38, perdón, ¿no? Del artículo 38. Y en el caso de la errónea interpretación, bueno, igualmente, en ese mismo ámbito, ¿no? Les decía que el artículo 38 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 establece que la indemnización por despido arbitrario es equivalente a un sueldo y medio por cada año de servicios, por la fracción correspondiente, con el límite de 12 remuneraciones. El límite constituyen 12 remuneraciones. Algunos han interpretado, y recientemente se ha tomado conocimiento de una sala superior en el ámbito ah, del derecho laboral, es decir, de la especialidad laboral, que había establecido que el límite eran, en otras palabras, 18 remuneraciones, es decir, ¿no? 12,5 remuneraciones, ¿no? Entonces, lo cual ciertamente es una errónea interpretación del artículo 38, ¿no? El límite es 12 remuneraciones, no 12,5 remuneraciones, ¿no? O sea, habría que precisar eso, ¿no? Y eso incluso hay un pleno jurisdiccional de muchos años que lo ha señalado en esos términos, ¿no? Y cuando se invoca pues la falta de aplicación, ciertamente, ¿no? Se aplica, se ha omitido aplicar una norma que es la que corresponde, ¿no? Es decir, si en lugar de aplicar el decreto legislativo 728 se aplica la norma del régimen laboral agrario, ¿no? Entonces, hay una falta de aplicación de esta norma. Eh, la cuarta causal nos dice, o se presenta cuando la sentencia o auto ha sido expedido con falta de motivación, manifiesta ilogicidad de la motivación o cuando el vicio resulte de su propio tenor. Entonces, es, aquí hay en cierta forma una repetición de la causal, ¿no? Porque no hay que olvidar que en la causal primera se hace referencia a que si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal. Y la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía establecida en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. Y entonces se puede invocar en la causal primera, como también se puede invocar en la causal cuarta, que sería una reiteración, ¿no? Por eso no lo mencioné al comentar la primera causal, ¿no? Entonces, falta de motivación es una garantía constitucional, artículo 139,5 de la Constitución. Manifiesta ilogicidad de la motivación. Manifiesta ilogicidad de la motivación es cuando no se cumplen eh, las reglas de la lógica, ¿no? El tercero excluido, la no contradicción. Las reglas de la lógica cuando tenemos una sentencia que ciertamente no observa los estándares de la lógica, ¿no? Y cuando el vicio resulte de su propio tenor, debemos entender que se refiere a la falta de motivación o a la manifiesta ilogicidad de la motivación, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista de redacción legislativa, esta disposición no es lo más feliz que sea, ¿no? Hay un defecto técnico, ¿no? En cuanto a su redacción. No. Y la última causal nos hace referencia a que si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, ¿cuáles son las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional? El artículo sexto, el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional establece pues la figura del precedente constitucional vinculante, ¿no? Que sucede que cuando el Tribunal Constitucional, a propósito de la resolución de un caso concreto, establece una regla en calidad de precedente vinculante. Es decir, el artículo sexto nos dice
que las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo expresa la sentencia, precisándose el extremo de su efecto normativo, es decir, tiene carácter normativo. Y en materia laboral tenemos pues diversos precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional, algunos destacados precedentes que orientan precisamente la jurisprudencia y algunos que han sido materia de debate y de, digamos, em, interpretación a partir del distinguish o la distinción para distinguir el supuesto de hecho que sirve para fijar el precedente, de manera que todos aquellos supuestos que están fuera de ese supuesto no serían afectados por el precedente, ¿no? Que me refiero al precedente Huatuco del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando se habla de decisiones vinculantes, se hace referencia a las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional, es decir, precedente eh, constitucional. Además, también dentro de este ámbito de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional, tenemos las sentencias que se emiten en los procesos de acción de inconstitucionalidad. Igualmente los procesos competenciales, ya son decisiones vinculantes, ¿no? En un sentido u otro, es decir, si se valida la constitucionalidad o se declara inconstitucional determinada norma, esas decisiones del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante. Y en cuanto a las decisiones vinculantes de la Corte Suprema, ¿no? Tenemos, digamos, diversos productos jurisprudenciales a considerarse, ¿no? Para comprender dentro de este ámbito de las decisiones vinculantes. Y en primer lugar, el pleno casatorio laboral, ¿no? Que establece el artículo 40, ¿no? De la nueva ley procesal de trabajo. Lo vamos a avanzar un poco para poder enfocarlo, ¿no? El artículo 40 de la nueva ley procesal de trabajo nos dice que la Sala Suprema puede convocar al pleno de los jueces supremos que conforman otras salas en materia constitucional y social a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. Entonces, así como existe la figura del precedente vinculante en el materia civil, el artículo 400 del Código Procesal Civil, el artículo 40 también de la nueva ley procesal de trabajo prevé la figura del precedente vinculante judicial, ¿no? Y ya tenemos un primer pleno casatorio, un precedente vinculante establecido pues, en la Corte Suprema el año 2023 y publicado el año 2024, que tiene que ver precisamente con la posibilidad o no de la contratación de los obreros municipales bajo el régimen CAS, ¿no? Y esto ha sido materia de una audiencia precisamente de pleno casatorio y en que la segunda y cuarta sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema han fijado un precedente vinculante. Entonces allí tenemos el precedente vinculante laboral, ¿no? Pero además, eh, estamos- además tenemos otros productos jurisprudenciales que precisamente tienen carácter vinculante, ¿no? Eh, Me refiero a los plenos jurisdiccionales y acuerdos plenarios, ¿no? Precisamente la ley que reforma la casación civil 31591 eh, modifica el texto original del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y establece precisamente lo que se denomina los acuerdos plenarios en materia civil, en materia laboral. Y entonces señala que los jueces de las salas especializadas de la Corte Suprema pueden reunirse y aprobar por mayoría absoluta reglas interpretativas que serán de obligatorio cumplimiento e invocadas por los magistrados de todas las instancias judiciales. Le da el carácter vinculante a los acuerdos plenarios. Y entonces,
eh, tenemos otro producto jurisprudencial, ¿no? Para citar un ejemplo, ¿no? La primera y tercera sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema, el 2 de noviembre del 2023 llevan adelante un primer acuerdo plenario. Entonces, eh, y precisamente en este primer acuerdo plenario se establecen reglas interpretativas, ¿no? Eh, acuerdos que tienen carácter vinculante eh, precisamente por disposición del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que tienen que ver con temas vinculados al derecho laboral público y previsional, que son los temas que resuelven la primera y la tercera sala constitucional y social transitorias de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, se aprobaron precisamente 10 acuerdos que ha servido y sirve para precisamente la labor jurisdiccional y constituye pues una orientación del desarrollo de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, de tal manera que sean más predecibles los pronunciamientos jurisdiccionales y se eviten de alguna forma que los procesos puedan subir en casación porque las partes ya son conscientes de que existen estos acuerdos plenarios, ¿no? O en todo caso, en la resolución de las controversias, a propósito de las sentencias de casación, cuando resolvemos en la Corte Suprema, eh, eh, en la primera sala constitucional y social transitoria, específicamente, es que se trae a colación o se menciona los acuerdos plenarios incluso a través de un QR que se imprime en la sentencia, ¿no? Entonces, de conformidad con el acuerdo plenario tal, número tal, celebrado el 2 de noviembre de 2023, acuerdo plenario 01-2023, se establece lo siguiente, ¿no? Y así el discurso de la sentencia, ¿no? Entonces, allí tenemos otro producto jurisprudencial, ¿no? Los acuerdos plenarios. Y por otro lado, tenemos el precedente de obligatorio cumplimiento que establece el artículo 22 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Entonces, igualmente se señala que las salas especializadas de la Corte Suprema eh, dispone la publicación en el Diario Oficial del Peruano de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. Estos principios, nos dice la ley, deben ser invocados por los magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento, ¿no? Hay la posibilidad de apartarse por parte de los órganos jurisdiccionales, de los jueces y los tribunales colegiados, ciertamente, pero hay, en ese caso se le exige pues un estándar superior de motivación, ¿no? Es decir, en la eventualidad de que exista un apartamiento del presente bien. Bien, el artículo 36.3 de la nueva Ley Procesal de Trabajo reformada nos habla de la procedencia excepcional del recurso de casación. Y nos dice que excepcionalmente es procedente el recurso de casación en los supuestos no previstos en el artículo 34, cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Y esto es importante, ¿no? Es decir, eh, aquí se le concede a la Sala Suprema la posibilidad, ¿no? De discrecionalmente, digamos, declarar la procedencia de un recurso de casación cuando ello va a servir para fijar una doctrina jurisprudencial. Ciertamente debidamente motivada, ¿no? Y esto es importante. Esto es una suerte de certiorari, ¿no? Que establece la ley modificada, así como existe en el ámbito constitucional, ¿no? El auto o, eh, denegatorio del recurso del auto interlocutorio denegatorio
del recurso de agravio constitucional, ¿no? Entonces, en esos casos es posible discrecionalmente declarar la procedencia del recurso de casación. La interposición del recurso de casación se interpone precisamente contra las sentencias o autos que ponen fin al proceso. Y aquí, pues, precisamente hay que distinguir que no sería materia de casación sentencias o autos que no ponen fin al proceso. Digamos, una sentencia de la segunda instancia de una sala superior que anula la sentencia de primera instancia no puede ser recurrida en casación porque no pone fin al proceso. Y además tienen que ser sentencias o autos expedidos por las salas superiores como órganos de segundo grado. Digamos, si la sala superior emite una resolución resolviendo un incidente en el recurso de la segunda instancia, eh, evidentemente allí no está actuando como un órgano de segundo grado. En ese caso no cabría una casación, ¿no? Igualmente, se hace mención precisamente a lo que se conoce en la doctrina como la summa gravaminis. Esto es, para que se pueda dar acceso al recurso de casación, el monto total reconocido en ella debe superar las 500 unidades de referencia procesal, es decir, las sentencias que obliguen a dar sumas de dinero, las sentencias de segunda instancia, ¿no? Aquí es un monto alto, ciertamente, que es una suerte, pues, de filtro para la casación, ¿no? Porque no hay que olvidar que la complejidad de un asunto está en razón directamente proporcional a la cuantía. Y en ese sentido, si se trata de procesos en los que el significado económico sea hasta 500 unidades de referencia procesal, no son pasibles de un recurso de casación, ¿no? Se puede discutir si esto afecta al acceso a la tutela jurisdiccional, efectivamente, evidentemente, pero se trata de una regulación, así como existe en en el caso de la apelación, de que si no se adjunta a la tasa de apelación, no se le puede conceder el recurso, ¿no? Y ahí no se está afectando un derecho constitucional. El recurso se interpone ante la sala superior que emitió la resolución impugnada y también se habla de plazo, ¿no? Y de 10 días contados desde el día de notificada la resolución que se impugna más el término de la distancia, ¿no? Ese es el plazo de 10 días para interponer casación, a lo cual debe añadirse los 2 días adicionales cuando se trata, pues, precisamente de la notificación electrónica. Y adjuntando el recibo del arancel judicial correspondiente, es decir, siempre y cuando la parte esté obligada a pagar un arancel judicial, ¿no? Nosotros sabemos que en el ámbito laboral hay exoneraciones, ¿no? Hasta las 70 unidades de referencia procesal, y además, por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, em, los trabajadores que están obligados a pagar tasa judicial solamente abonan en un 50% del valor de las tasas, ¿no? La modificatoria de la casación laboral rescata o recoge una norma que contenía la 26636, que es la calificación de la inadmisibilidad por parte de la sala superior. Esto nosotros consideramos que es positivo, porque en muchos casos, incluso la Corte Suprema tenía que verificar plazos, tenía que verificar si se trata de una resolución que pone fin al proceso, ¿no? Y esto incrementa, pues, precisamente la carga procesal de la Corte Suprema. Incluso los expedientes únicamente eran elevados por la Sala Superior, porque así lo decía la redacción original de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y en muchos casos la Sala Suprema tendría que previamente calificar la inadmisibilidad para que cumplan con adjuntar la tasa judicial o reintegrar la tasa diminuta, ¿no?
Entonces, eso ciertamente distrae la labor de la Corte Suprema. Si no se cumple con lo previsto en el numeral uno, es decir, resolución casable y suma gravamen o los literales A, es decir, se interpone ante la sala superior que emitió la resolución impugnada, o fuera de plazo, ¿no? La sala superior declara inadmisible el recurso. Es decir, la sala superior tiene la posibilidad de constituirse pues, como el primer filtro y controlar la casación, ¿no? E impone una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. En esos casos, la Sala Superior puede declarar inadmisible el recurso de casación. Y si no se cumple con lo previsto en el literal C del numeral 2, es decir, no se adjunta tasa judicial o se adjunta una tasa judicial diminuta, la Sala Superior concede al impugnante un plazo de 3 días para su subsanación. Y esto está bien. Antes de la modificatoria o la reforma de la casación laboral, esa labor lo realizaba la Corte Suprema. Y esto distraía, pues, el tiempo que debe tener la Corte Suprema, que viene a ser la Corte de Vértice y debe estar abocada a la resolución de los recursos de casación que realmente, ¿no?, han sido planteados observándose los parámetros formales y legales, ¿no? Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, en este caso de la tasa judicial, la Sala Superior declara inadmisible el recurso. Es decir, hay la posibilidad de subsanar el pago de la tasa judicial, ¿no? Y también se prevé una multa si se advierte una conducta maliciosa o temeraria, ¿no?, al interponer el recurso de casación, ¿no? Entonces, la Sala Superior califica la inadmisibilidad del recurso dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde su interposición, ¿no? Si la Sala Superior admite el recurso, es decir, declara procedente, eleva copia de los principales actuados del expediente de la Corte Suprema. Ya no se eleva todo el expediente, ¿no? Eso también facilita. El manejo de esa elevación puede ser incluso en el expediente judicial electrónico, es virtual, es decir, en tiempo real, en un plazo máximo de 5 días, ¿no? Normalmente en las salas superiores, con la experiencia que tenemos, es que se forma el cuadernillo y virtualmente se eleva a la Corte Suprema, es decir, cambia únicamente de bandeja, ¿no? Dentro del mismo plazo, notifica a las partes en sus respectivas casillas con el auto de admisión del recurso y del recurso correspondiente. Entonces, la admisión del recurso. Luego, en el artículo 36.1 nos establece una suerte de recomendaciones, ¿no? Cuando nos dice que el recurso de casación debe indicar separadamente cada causal invocada, eh, citar concretamente los conceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, expresando específicamente cuál es la aplicación que pretende, ¿no? Es decir, la otra cara de la moneda. Y precisar el fundamento o los fundamentos doctrinales o legales que sustenten su pretensión, expresando específicamente cuál es la aplicación que pretende, ¿no? Eh, La Sala Suprema Constitucional y Social declara la improcedencia del recurso en los siguientes casos. No se cumplen las causales previstas en el artículo 34, que hemos visto, ¿no?, cuáles son las 5 causales. Puede ser cualquiera de ellas, salvo procedencia excepcional prevista en el artículo 36.3, ya le hemos visto la facultad que tiene la Corte Suprema. No se cumplen los requisitos previstos en el numeral 1 del artículo 36 y se refiere a resoluciones no impugnables mediante el recurso de casación, ¿no? Además, es causal de improcedencia que el recurrente hubiera consentido la resolución adversa de primera instancia si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso. No tiene interés para poder plantear recurso de casación el recurrente que no impugnó la sentencia de primera instancia, y esta sentencia es
confirmada en los mismos términos por la Sala Superior. El recurrente invoca violaciones de la ley que no hubieran sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación, salvo que estén referidas a fundamentos contenidos en la resolución de segunda instancia que no hubieran sido previstos en la de primera, ¿no? Este es el principio de congruencia impugnativa, lo hemos señalado, ¿no? Es decir, eh, el, el justiciable debe seguir una línea de acción, ¿no? Una línea uniforme. Evidentemente, ¿no? Si en el recurso de apelación no se ha invocado las violaciones que ahora se invoca en el recurso de casación, evidentemente carece de interés. Por ello es que es una causal de improcedencia. Carezca manifiestamente de fundamento jurídico, ¿no? Esto tiene que ver con la fundamentación de la casación. En muchos casos, la casación está orientada a la revalorización de las pruebas o está orientada a nuevamente, digamos, originar el debate judicial, lo cual no es propio de un recurso de casación, es más propio de un recurso de apelación. Eh, Y también es improcedente el recurso de casación si se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio de doctrina jurisprudencial ya establecido. Es decir, lo que ya es doctrina jurisprudencial, ciertamente, no puede ser materia de casación, ¿no? Entonces, si en el fondo se ha desestimado otros recursos sustancialmente iguales y no se presentan argumentos para que modifique el criterio de doctrina jurisprudencial, es causal de improcedencia del recurso de casación. O la sentencia de segunda instancia confirma la de primera instancia, es lo que se conoce con el doble conforme. Si hay doble conforme, las instancias culminan allí, ¿de acuerdo? Ya no corresponde casación, salvo que el recurso presente interés casacional, es decir, sea fundamentado de tal manera, ¿no? Señalando de que la resolución recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema o cuando resuelva puntos y cuestiones sobre lo que exista jurisprudencia contradictoria de las salas laborales superiores. Allí puede, digamos, eh, darse pase al recurso de casación, ¿no? En esos casos, ¿no? No obstante, exista pues el doble conforme, ¿no? Sin embargo, si existe interés casacional, ciertamente en ese caso sí se otorga viabilidad al recurso de casación. Y cuando el pronunciamiento de segunda instancia sea anulatorio, esto ya lo reitera en distintas disposiciones, la ley también será causal de improcedencia, ¿no? La inobservancia, perdón, la improcedencia del recurso puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de ellas, ¿no? Y bueno, la resolución que se pronuncia sobre la procedencia o improcedencia del recurso de casación se expide dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción de las copias del expediente, con el voto conforme de tres jueces supremos y fija día y hora para la audiencia de casación de ser el caso, ¿no? Aquí se reduce digamos, el número de votos para la declaratoria de procedencia o improcedencia, ¿no? Esto entiendo para efectos de viabilizar el despacho judicial, ¿no? Y evitar el trámite de las discordias cuando se refiere únicamente a la calificación del recurso, ¿no? El trámite del recurso. La audiencia de casación se instala con la concurrencia de las partes, no, ciertamente, si se declara procedente el recurso de casación, es decir, cuando el recurso de casación no está afectado de causales de improcedencia, se declara procedente y se señala fecha para la audiencia de casación, ¿no? En esta audiencia, las partes pueden informar, los abogados, sin necesidad de que hubiesen pedido de uso de la palabra, eso está bien. Pero existe una norma en el artículo 37 que es materia de debate, de disentimiento, ¿no? Cuando nos dice que en todo caso la falta de
comparecencia injustificada del abogado de la parte recurrente da lugar a que se declare improcedente el recurso de casación, ¿no? A eso hemos denominado nosotros la perención del recurso de casación. Con lo cual nosotros, es decir, con esta disposición nosotros tenemos algunos reparos, ¿no? Porque habría, digamos, una afectación al derecho al recurso de la parte, ¿no? Y que muchas veces podría ser por irresponsabilidad del abogado y la parte va a tener que asumir esa consecuencia. Entonces, creo que este tema debería revisarse, ¿no? Y de pronto, incluso en muchos casos, las partes, sobre todo estamos en una controversia laboral, las partes carecen de los recursos económicos suficientes para poder contratar al abogado o pagar al abogado para que acuda a la audiencia de casación, ¿no? Y por ello, por no tener el recurso, se vería perjudicado, ¿no? La parte. Entonces, creo que de eso debe revisarse, ¿no? A nuestro criterio. Instalada la audiencia, primero interviene el abogado de la parte recurrente. Si existe varios recurrentes, la sala fija el orden de intervención, luego lo cual informan los abogados de las partes recurridas, ¿no? Bueno, para avanzar un poco ya, todavía nos toca enfocar la segunda parte. La sentencia casatoria se pide en el plazo de 10 días y el recurso de casación se resuelve con el voto conforme de 4 jueces supremos, ¿no? Esto ya es una norma que existía, ¿no? Bueno. Aquí hay una precisión de que la Corte Suprema solo podrá analizar las causales de casación expresamente invocadas por el recurrente, es decir, la limitación casacional, ¿no? Eh, los errores jurídicos de la sentencia recurrida que no influyen en su parte dispositiva no causan nulidad. Se puede corregir, ¿no? En la sentencia casatoria. ¿Bien? Ya hemos hablado del carácter no suspensivo del recurso de casación y las consecuencias del recurso de casación precisamente eh, se señala de que si la Sala Constitucional y Social declara fundado el recurso de casación, sea por infracción de una norma de derecho material o procesal o por apartamiento inmotivado del presente judicial constitucional, la resolución debe revocarse íntegra o parcialmente según corresponda, ¿no? Es decir, si hay una infracción procesal, la Corte Suprema casa la resolución impugnada y además ordena lo que corresponde, ¿no? Es decir, que la Sala Superior emita nueva resolución o nulo lo actuado y precisando la etapa procesal hasta donde alcancen los efectos de la nulidad, o anula la resolución apelada y ordena al juez de primer grado que expida otra, igualmente, ¿no? Puede anular hasta la sentencia de primera instancia. Bueno, además está decir que en cualquiera de estos supuestos, la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante para el órgano jurisdiccional respectivo. Pues bien, eh, ahora vamos a pasar a analizar los procesos especiales en el tiempo que nos queda, los principales procesos especiales. Tenemos en primer lugar al proceso cautelar, ¿no? En la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Eh, en este esquema podemos apreciar precisamente la procedencia del proceso cautelar a pedido de parte. Todo juez puede dictar medida cautelar antes de iniciar un proceso o dentro de este, ¿no? Con la 26636 no se podía pedir medida cautelar antes de iniciado el proceso, ¿no? Y bueno, las características lo vemos en el artículo 54, que la medida cautelar está destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal y se dictan inaudita parte, ¿no? Es decir,
sin conocimiento de la contraparte. Además, se señala que el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuidando que sea la más adecuada. Entonces, se remite en primer lugar a las medidas cautelares que prevé el Código Procesal Civil. Pero además, existe la posibilidad de emitir una medida cautelar genérica, siempre que sea más adecuada precisamente a la protección del derecho. Entonces, ahí está facultad del juez, ¿no? Por eso nos señala que el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar cuidando que sea la más adecuada, la más adecuada. Eh, no existe pues limitación de las medidas cautelares, ¿no? Incluso hay la posibilidad, como les menciono, que se pueda otorgar una medida cautelar genérica, ¿no? En cuanto a la reposición provisional, hay dos posibilidades de ordenar la reposición provisional en un proceso de reposición, ciertamente. Eh, Cuando se cumplen los requisitos ordinarios, es una primera posibilidad, pero hay una medida cautelar especial de reposición provisional cuando el demandante se encuentra dentro de los grupos que menciona la ley, es decir, de especial protección, como es el hecho de haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad, ¿no? Es decir, la protección eh, que se le otorga, la plus protección que le otorga la Constitución se refleja precisamente en esta norma, ¿no? El artículo 55. E igual estar gestionando la conformación de una organización sindical, es decir, la libertad sindical, que es un derecho constitucional y reconocido por instrumentos internacionales de la OIT, como el convenio 87, el convenio 98 de la OIT, ¿no? Y el fundamento de la demanda es verosímil, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos tipos de medida cautelar de reposición provisional. El tipo, digamos, ordinario, es decir, que hay que reunir los requisitos ordinarios, y luego es el tipo especial que se da en estos tres supuestos que establece la ley. Bueno, esto ya lo hemos visto. Eh, Hay la posibilidad de establecer una asignación provisional, ¿no? En los procesos en los que se pretende la reposición, bueno, el trabajador ha quedado sin su fuente de ingreso, el juez puede disponer, pues, la entrega de una asignación provisional mensual, ¿no? Y esto no puede superar la reserva indemnizatoria, es decir, lo que el trabajador tiene como compensación por tiempo de servicios depositado en una institución bancaria, ¿no? Como establece la ley. Esto a propósito del proceso cautelar como proceso especial. Luego tenemos el proceso de ejecución en la nueva ley procesal del trabajo. El proceso de ejecución en la nueva ley procesal del trabajo eh, establece la posibilidad de llevar adelante este proceso a partir de los títulos ejecutivos. La antigua ley procesal del trabajo también contemplaba una lista de eh, títulos ejecutivos o instrumentos que se consideran títulos ejecutivos. La virtud de la nueva ley es de haber ampliado los títulos ejecutivos. Por decir, el documento privado que contenga una transacción extrajudicial, el CISOE, antes no tenía carácter de título ejecutivo, ¿no? Igual el acta de conciliación extrajudicial, ¿no? Eh, Salvo la administrativa, que tenía carácter de título ejecutivo, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta que la conciliación en materia laboral aún no está implementada, ¿no? De manera plena, ¿no? Los demás títulos ejecutivos sí han estado ya previstos en la antigua ley procesal de trabajo.
La ley nos señala que las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial se ejecutan exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente, ¿no? Salvo que una demanda se ha iniciado ante una sala laboral, en ese caso será competente el juez especializado de trabajo de turno. Entonces estamos ante los supuestos de la existencia de procesos como de acción popular o proceso de impugnación de laudos arbitrales que tiene como origen, primera instancia, la sala laboral. En esos casos, el órgano encargado de ejecutar es el juez de trabajo de turno, ¿no? También se hace mención a que los laudos arbitrales firmes que hayan resuelto un conflicto jurídico de naturaleza laboral se ejecutan conforme a la norma general de arbitraje. Suspensión extraordinaria de la ejecución, nos dice la ley que tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución de sentencia a solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado, el juez puede suspender la ejecución en resolución fundamental. Eh, en cuanto a la legitimación, eh, se cumplen las disposiciones y las normas que prevé el Código Procesal Civil, ¿de acuerdo? En el caso de quién tiene legitimidad para interponer un proceso ejecutivo, ¿no? Un proceso de ejecución propiamente. Y entonces tenemos allí una explicación de la demanda, una explicación gráfica de la demanda, ¿no? Eh, y luego en lo que se refiere al trámite del proceso de ejecución, se siguen las reglas del Código Procesal Civil, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Hay la posibilidad de la denegación de la ejecución. Eh, Igualmente, hay la posibilidad de contradecir, ¿no? En este esquema podemos o apreciar el trámite de la contradicción, que es exactamente igual y de hecho se aplica de manera supletoria el Código Procesal Civil, ¿sí? Eh, Hay la posibilidad de plantear excepciones, defensas, igualmente defensas previas, ¿no? Eh, y las causales de contradicción son las mismas que prevé el Código Procesal Civil, ¿no? Y el trámite, precisamente, de, eh, de la solicitud tiene más o menos el siguiente esquema, ¿no? Eh, si hay contradicción, ciertamente se concede el traslado al ejecutante, quien debe absolver dentro de los 3 días. Y bueno, y el juez emitirá pues el pronunciamiento con absolución o sin ella, ¿no? Eh, en otras palabras, queremos decir de que el trámite del proceso de ejecución se regula estrictamente por las normas del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente al proceso laboral, ¿no? Aquí está regulada la apelación, que está igualmente conforme al Código Procesal Civil, ¿no? La nueva ley procesal de trabajo establece algunas normas, como la multa por contradicción temeraria, ¿no? Eh, Si la contradicción no se sustenta en algunas causales señaladas en la norma procesal civil, se impone una multa al ejecutado, no menor de media ni mayor de 50 unidades de referencia procesal. Eh, es una multa independiente, otras que se pudiesen haber impuesto en otros momentos procesales, ¿no? También eh, el artículo 62 nos habla del incumplimiento injustificado al mandato de ejecución, ¿no? Eh, la- Hay la posibilidad incluso
imponer multas sucesivas, acumulativas y crecientes en 30% hasta que el obligado cumpla el mandato. Y si persiste con el incumplimiento, procede a denunciarlo penalmente por delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, ¿no? En cuanto al cálculo de los derechos accesorios, el artículo 63 establece el procedimiento, precisamente, eh, que tiene los siguientes preceptos, ¿no? Los derechos accesorios a los que se ejecutan, como la remuneración de vengadas y los intereses, se liquidan por la parte vencedora, la cual puede solicitar el auxilio del perito contable adscrito al juzgado, ¿no? O recurrir a los programas informáticos del Ministerio de Trabajo. Pero hay un plazo para poner en conocimiento de la liquidación y evidentemente se exige de que si la observación tiene que ver con aspectos metodológicos, el obligado debe necesariamente presentar una liquidación alternativa. Entonces, este es el trámite del cálculo de los derechos accesorios. Eh, Finalmente, en el tiempo que todavía no nos queda, me voy a referir al proceso impugnativo de laudos arbitrales económicos, que está regulado por el artículo 50 y siguientes de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Eh, Además de los requisitos de la demanda, la sala laboral verifica si ésta se ha interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes de haberse notificado el laudo arbitral. Eh, En caso contrario, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso, ¿no? Resolución que también es apelable ante la Corte Suprema. Los medios probatorios, los únicos medios probatorios admisibles en este proceso son los documentos, los cuales deben ser acompañados necesariamente con los escritos de demanda y contestación. Quiere decir que el proceso impugnativo de laudos arbitrales económicos se resuelve en función a los medios probatorios presentados, tanto en la demanda como en la contestación. Eh, si la demanda reúne los requisitos, la sala laboral emite resolución disponiendo la admisión de la demanda, el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de 10 días y la notificación a los árbitros para que de estimarlo conveniente y dentro del mismo plazo expongan sobre lo que consideren conveniente. Es decir, no hay, digamos, una obligación de apersonarse al proceso por parte de los árbitros. Y se realiza pues ah, una audiencia de alegatos que se lleva a cabo al igual que una audiencia de juzgamiento del proceso ordinario laboral y el plazo que tiene la sala superior para resolver eh, es precisamente 10 días, ¿no? Eh, la sala superior emite sentencia en primera instancia y esto puede ser materia de apelación ante la Corte Suprema, pero no procede recurso de casación, ¿no? Bien, estamos dentro del término del tiempo que se nos ha concedido. Yo les agradezco vivamente su atención y nuevamente agradezco a la Academia de la Magistratura. Ya. Muchas gracias, doctor Toledo, por su brillante ponencia. Desde ya no sé si podemos, alguien está levantando la mano, desea resolver una pregunta, doctor. Bueno, Doctora Odiaga, ¿puede hablar? ¿Puede hacerle la pregunta al docente? Doctora, ¿puede hablar? Ahí está conectada con dos Sí, equipos. doctor, disculpe, lo que pasa es que levanté la mano al inicio y no la pude bajar porque cuando no se podía registrar.
y ya no Ah, circula. Disculpe. ya, bueno, ya doctora, ya comprendo. Ya, doctora Loaiza Flores, a ver, para que haga la pregunta al doctor. ¿Puede hablar, doctora Loaiza? No, nada. A ver, el doctor Ochoa. Doctor Ochoa, ¿desea preguntar? Doctor Sí, Ochoa, por ¿puede hablar? favor. Sí, ¿se me escucha? Perfecto. Ya, gracias. Muy buenas noches al doctor Omar Toledo Toribio. Saludos desde el Distrito Judicial de Moquegua. Quería hacerle dos preguntas. La primera, en relación a la prueba de oficio. Según su experiencia judicial, ¿por qué cree que las salas laborales ya han pasado varios años de la nueva ley posterior de trabajo, pero siguen siendo renuentes a actuar prueba de oficio en segunda instancia? Y pese a que la norma procesal indica que no es causal de nulidad, las salas persisten todavía en generar esa nulidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en su experiencia cree que las salas laborales todavía son renuentes a actuar prueba de oficio? Gracias, muy amable. Me reservo para la siguiente preguntarle una segunda pregunta. Gracias. Puede formularla de una vez porque estamos en el término del tiempo, ¿no, señor Córdoba? Perfecto, gracias. Así es, sí, sí. La otra sería sobre el apartamiento de las decisiones del Tribunal Constitucional dentro de esta ley que optimiza el recurso extraordinario de casación laboral. Sucede que actualmente persiste el Tribunal Constitucional en insistir en su jurisprudencia que el bono por función jurisdiccional no tiene carácter remunerativo. Y en consecuencia, yo digo, por más esfuerzo que hagan la justicia ordinaria y la propia Corte Suprema en determinar lo contrario, aplicando el derecho convencional, e incluso existe una casación bastante ilustrativa, que es la casación de Ica, me parece, ¿no? Pero le comento que hace poco ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional, que es el expediente 01732-2024 PA-TC del 13 de mayo del 2025, en donde el tribunal, bajo su concepto de autoridad, porque es el máximo tribunal, persiste en indicar que no, que no tiene carácter remunerativo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué en instancia seguimos nosotros persistiendo en que sí tienen carácter remunerativo, pero esto sería un claro apartamiento de una decisión vinculante del tribunal? Y el tribunal ha vuelto a reiterar que si bien no es precedente vinculante, sí es doctrina jurisprudencial. En este último ámbito, ¿qué hacer frente a eso, doctor Toledo Toribio? Muchas gracias y disculpe el abuso del tiempo. Bueno, gracias a la pregunta del doctor Ochoa. Ciertamente, como usted señala, ¿no? El artículo 22 establece que eh, la omisión de la facultad de actuar prueba de oficio no acarrea la nulidad de la sentencia, porque es una decisión discrecional. Eh, pero, además, ¿no? En lo que se refiere a la prueba de oficio, el- la ley ha señalado pues de que no se puede, digamos, anular una sentencia de primera instancia bajo el argumento de que no se ha actuado prueba de oficio, lo que significa, en otras palabras, que la sala superior debe actuar prueba de oficio, ¿no? Creo que debería, ¿no? Ya de una vez dejarse de lado digamos, esta costumbre procesal o, digamos, defecto de tratar de anular los procesos invocando la posibilidad de actuar prueba de oficio, ¿no? Y como les dije, pues, ¿no? Una nulidad en un proceso oral es bastante grave, ¿no? Teniendo en cuenta la carga procesal que existe y las expectativas que tiene la población sobre la eficacia de este nuevo proceso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que creo que se necesita ser reforzado a través de la capacitación correspondiente sobre temas específicos, así como existe capacitación por parte de la ética laboral sobre juzgamiento anticipado, sobre conciliación. Creo que también sería interesante, ¿no? Creo que hay un tema que las propias cortes pueden proponer al equipo técnico institucional
promover precisamente eh, jornadas de capacitación o encuentros como se ha realizado últimamente en el mes de julio, Chiclayo, sobre, en este caso, la prueba de oficio. Y el tema que usted señala precisamente en el propio Tribunal Constitucional respecto al carácter remunerativo de las bonificaciones que perciben los magistrados, hay un debate, ¿no? Algunos consideran que hay precedente vinculante, pero en realidad no hay precedente vinculante, pero bueno, el tribunal señala que constituye doctrina jurisprudencial, ¿no? Eh, Evidentemente, hay un tema de carácter convencional, ¿no? Y usted mismo lo ha mencionado, la Corte Suprema ha invocado instrumentos internacionales. Creo que es necesario tomar en cuenta este control de convencionalidad, ¿no? En este diálogo jurisprudencial entre las Cortes nacionales y los pronunciamientos de la jurisdicción supranacional. La jurisprudencia de la Corte Suprema es contestes, especialmente la primera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la naturaleza de estos bonos por función jurisdiccional. Y bueno, eh, ese es el criterio que todavía se mantiene, ¿no? En la Corte Suprema. Muchas gracias, doctor Ochoa. Bueno, con esto damos por terminado la conferencia virtual a cargo del doctor Omar Toledo Tolivio, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento por su ponencia. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, Buenas con noches. todos. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por la invitación, doctor Córdoba. Hasta otra oportunidad. Gracias, doctor.